quiero preguntar primero, ¿alguien aquí, y levanten la mano si esto es cierto en sus vidas, ha experimentado el amor de Dios? Yo creo que todos han experimentado el amor de Dios. Ok. ¿Quién estaría dispuesto o dispuesta a darnos una pequeña testimonio de cómo ha experimentado el amor de Dios? No tienen que hacerlo, simplemente estoy diciendo porque sería algo bueno en el día del amor y la amistad que alguien diera un testimonio de cómo ha experimentado el amor de Dios, aparte de la salvación, etcétera, porque la salvación pues obviamente todo. ¿Alguien? ¿Nadie? Si no me voy a agarrar hablando yo y ya no me van a parar, Allá el hermano Samuel quiere dar un testimonio de cómo ha experimentado él el amor de Dios, así es que le van a dar el micrófono ahí y yo voy a apagar y él va a hablar. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Sí, un testimonio de cómo yo experimenté el amor de Dios, que en realidad lo sigo experimentando cada día en mi vida, ¿verdad? Pero es un testimonio que otras veces lo he platicado. En el año 2015, por la gracia de Dios, el Señor me permitió pasar por una tribulación muy grande, una lucha que yo nunca pensé que iba a llegar a pasar. Yo era el tipo de personas que cuando escuchaba hablar que a las personas les daba depresión, que les daba tristeza, que les daba ansiedad, yo decía, un hijo de Dios no puede pasar por esas cosas, fíjense. Y decía, no, es que a esas personas les falta el carácter para afrontar la vida. Qué equivocado estaba, ¿no? Porque un día de repente, por la carga de trabajo y por tantas cosas, me vino una depresión, un estrés y una tristeza, que no podía con ella, no hallaba ni qué hacer, y luego como uno nunca ha pasado por ese tipo de cosas, pues no sabe uno ni cómo manejarlas. Y llegó un momento que en mi vida el Señor me permitió ver la fortaleza que tenía a través de mi esposa. Realmente el Señor usó a mi esposa como como una fortaleza para mi vida, y a través de su palabra el Señor me sostuvo por varios meses. Y quiero que sepan que fue el tiempo que yo llegué a Calvary Chapel en español. No olvido que en julio me pasó eso, y para agosto ya estábamos viniendo aquí, ¿verdad, Irma? Y fue un tiempo tan maravilloso, porque hagan de cuenta que, como dice la palabra del Señor, el Señor enderezó mis pasos primero, porque andaba que ni parado podía estar. Yo confiaba en el Señor, pero o sea, en mi alma, mis sentimientos estaban muy, muy desgastados, no había ni qué hacer, como les digo, porque todo eso iba contrario a lo que yo había pensado toda mi vida. Y el Señor enderezó mis pasos, puso mis pies sobre la peña y luego enderezó mis pasos. Y eso me permitió realmente para conocer o entender al Señor de una manera tan diferente todavía, que todavía cantamos cantos que cantábamos en aquel tiempo y me siguen ministrando, porque me acuerdo de aquellos tiempos y decía, Señor, con esos cantos yo empezaba a llorar y no podía parar, Señor, porque me estabas restaurando, me estabas renovando de todo lo que necesitaba. Y en las buenas y en las malas, en todas las circunstancias, el amor del Señor ha estado presente en mi vida. Y cuando me quiero así medio alocar, me acuerdo de esos tiempos y digo, no, Señor, yo de aquí, de tu presencia, no me muevo. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien, pues. Gloria a contar con el amor de Dios, ¿verdad? Y esas son las veces en las que nos damos cuenta en realidad de la profundidad del amor de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en lo más bajo, cuando hemos tropezado y hemos caído y parece ser que todo el mundo nos está agarrando a patadas, entonces es cuando en realidad sentimos y necesitamos el amor de Dios. Y tenemos que recordar que el amor de Dios está siempre con nosotros, a pesar de lo que sintamos, porque a veces si basamos nuestra habilidad para experimentar el amor de Dios en nuestros sentimientos, va a haber veces en los que no sentimos el amor de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que estar convencidos. Ay, Dios, qué rico huele. Tenemos que estar convencidos de que el amor de Dios es nuestro, pase lo que pase, ¿no es cierto? Y eso es de lo que quiero hablar hoy. Y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias a Primera de Juan capítulo 4. Abran sus Biblias, Primera de Juan capítulo 4, y cuando lleguen a esa porción de la Escritura digan amén. Primera de Juan capítulo 4. Muy bien, muy bien.
¿Ya todos lo tenemos? ¿Ya todos lo tenemos? Muy bien, en 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 16, y es donde nos vamos a concentrar más aquí hoy, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Noten, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y permanecer en Dios es algo que podemos estar seguros de que estamos haciendo, de que estamos permaneciendo en Él, si permanecemos en el amor. Si alguna vez sentimos como que el amor no lo podemos, como que no tenemos amor por alguien, como que no tenemos amor por algo, como que no tenemos amor inclusive por algunos de nuestros enemigos, podemos saber con seguridad de que no estamos permaneciendo en Dios, porque el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Si nos salimos entonces de esa sombrilla, de ese parámetro que es el amor, entonces podemos estar seguros de que nos hemos apartado de Dios. Sí, porque en Dios no hay odio excepto por el mal. ¿Sí? En Dios no hay odio excepto por el mal. Se nos habla a menudo en las Escrituras acerca de cómo Dios aborrece tal o cual cosa. Entonces, tenemos que, para saber que estamos permaneciendo en Dios, tenemos que permanecer en amor, pase lo que pase en nuestras vidas. Tenemos que permanecer en ese amor. ¿Sí? Lo primero que debemos notar aquí en el versículo 16 de 1 de Juan 4 es, o lo que debe saltar a la vista aquí, lo que se nos dice, es que Dios es amor. Dios es amor. Pero ¿qué quiere decir que Dios es amor? Porque nosotros, o la mayoría de la gente, identifica el amor como ¿qué? Como un sentimiento. Como un sentimiento. Si se siente amor, quiere decir que se tiene amor. Si no se siente amor, quiere decir que no hay amor. ¿Verdad? Si sentimos amor de parte de la persona que decimos amar o dice que nos ama, estamos en el amor. Pero si no sentimos ese amor de parte de hacia la persona o de parte de la persona que dice que nos ama, entonces ya Dios ya no está ahí y estamos tomando el amor como un sentimiento. Y el amor es más que un sentimiento, el amor es una acción que Dios demostró para con nosotros a través de la historia que nos escribe en la Biblia. El amor, mis hermanos, es la más profunda expresión posible. Escuchen esto. El amor es la más profunda expresión posible del carácter de Dios. Es la más profunda expresión posible del carácter de Dios. Y ahora quizás se pudieran pensar o pudieran preguntar, hermano, ¿pero qué es la santidad? ¿No es la característica más profunda de Dios? ¿O la justicia no es la expresión más profunda de parte de Dios? ¿O la rectitud? No, el amor. Porque por amor Dios nos amó a nosotros que éramos injustos, como vamos a ver. Por amor Dios no hizo a un lado, sino que pasó por alto nuestros pecados y los puso sobre sí mismo en la persona de su Hijo para castigarlos sobre Él y no castigarnos a nosotros por esos pecados. Entonces el amor es la más profunda expresión posible del carácter de Dios. Y aunque Dios ama a todo el mundo, ¿estamos de acuerdo con eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Él se ha comprometido a una relación especial de lealtad y fidelidad con su pueblo en particular. Dios ama a todo el mundo, pero Él se ha comprometido a una relación especial, leal y fiel de compromiso con su pueblo en particular. Nosotros tenemos una relación especial con Dios. Nosotros tenemos una relación que aquellos que no creen en el Señor no pueden tener. No pueden tener. Solamente cuando venimos a Él por medio de Jesucristo y Él nos hace sus hijos, o el creer en Él nos hace sus hijos, podemos tener esa relación personal con Dios. Si no es así, no se puede tener una relación con Dios. Se puede decir que se cree en Dios, pero los demonios también creen y tiemblan. Pero no se puede tener esa relación especial con Él. No sé si podemos comprender esto, ¿sí? No sé si podemos comprender que Dios nos ha dado una posición especial a nosotros que hemos creído en Jesucristo. Somos muy privilegiados, tenemos un gran privilegio, porque por medio de Jesucristo tenemos acceso al trono de gracia de Dios. Por medio de Jesucristo tenemos acceso al reino de los cielos. Sin Jesucristo, nada de esto es posible.
Entonces las personas que no tienen esa relación con Cristo, las personas que no tienen a Jesucristo, que no lo han reconocido como su Señor y Salvador, no pueden tener ese tipo de relación con Dios. ¿Sí? No pueden tener ese tipo de relación con Dios. ¿Sí? Noten lo que dice en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Dios nos ama con el amor que un buen padre tiene para con sus hijos. Y en Deuteronomio capítulo 1, versículo 31, noten lo que dice ahí. Además ustedes, hablando el Señor con los israelitas, además ustedes son testigos de que en el desierto y por todo el camino que han recorrido, el Señor su Dios los ha traído como ¿qué? Como un padre que lleva a su hijo de la mano hasta llegar a este lugar, que estaba hablando de la tierra prometida. Ahora esto es para los judíos, pero es lo mismo que el Señor hace con nosotros. De la misma manera que Él los guió a ellos, Él nos ha guiado a nosotros en nuestro peregrinar por esta vida. Amén. Y lo seguirá haciendo hasta que lleguemos a nuestro destino final, que es ¿qué? El cielo. El cielo. Entonces, Él nos ama como Padre, y como Padre nos toma de la mano y nos guía. Cuando tenían sus chavalitos, ¿alguna vez se les zafaron de la mano para agarrarse corriendo por donde ellos querían? ¿Y qué hacían ustedes? Iban detrás de ellos, ¿verdad? Hasta que llegó el día en el que estaban tan grandes que ya no los podían alcanzar, ¿verdad? Así es Dios con nosotros. Dios a veces nos le zafamos de su mano, pero Él corre detrás de nosotros. Estábamos cantando ahorita, amor sin condición. Él corre detrás de nosotros. Aun cuando nosotros no queremos estar con Él, Él quiere que nosotros estemos con Él. Y Él quiere que nosotros estemos con Él a veces más de lo que nosotros queremos estar con Él. ¿Y por qué lo hace? Lo hace por amor. Sigue diciendo ahí en Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 16, dice que hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos creído y conocido el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Cómo hemos conocido ese amor? Por la fe primero. Por la fe. Hemos puesto nuestra fe en el hecho de que el Señor nos ama. ¿Sí? De que nos ama, y lo que Él hace y ha hecho a través de nuestras vidas es prueba de que Él nos ama. Por la fe hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y es hermoso y poderoso saber que Dios nos ama. Eso debe traer un gran consuelo a nuestro corazón, debe traer una gran fortaleza a nuestro corazón. Y lo que más debe de asombrarnos es que fue Él quien decidió revelarnos ese amor a nosotros por medio de Jesucristo. Él decidió revelarnos. Nosotros no andábamos buscando el amor de Dios, pero Él decidió, a cada uno de nosotros que creemos en Jesús, Él decidió revelarnos ese amor. Comenzó con Él, buscándonos a nosotros, comenzó con Él, revelándonos que su Hijo lo dio por amor a nosotros, y que si creemos en Él tendremos la vida eterna. Miren ahí en Primera de Juan, capítulo 4, unos versículos antes, en los versículos 9 y 10, noten. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Ahora deténganse ahí. ¿Qué quiere decir para que vivamos por Él? Sí, déjenme decirles lo que no quiere decir, ¿ok? No está diciendo para que nosotros vivamos nuestra vida por Él, o que entreguemos nuestra vida por Él. Lo que está diciendo es que en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que en Él tengamos vida. Para que en Él tengamos vida. Lo que quiere decir que fuera de Él, ¿qué hay? Muerte. Eso es lo que hay, muerte. Sin embargo, el Señor nos reveló su amor para que nosotros vivamos, tengamos vida por medio de Él. Él mismo dice que Él vino a traer vida, ¿y qué? Vida en abundancia. Para eso vino. Entonces, vivimos por Él, pero vivimos por Él porque Él nos ha dado la vida y la habilidad para hacerlo. En el versículo 10, ahí de Primera de Juan 4, noten lo que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces podemos decir todo lo que queramos que amamos a Dios, y puede ser que sí lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, etcétera, etcétera.
Pero la verdad es que el amor consiste no en que nosotros lo amemos a Él. ¿Qué más? ¿Podemos hacer algo menos después de lo que Él hizo por nosotros, sino amarlo? Y entonces el amor no consiste en que nosotros lo amemos, el amor consiste en ¿qué? En que Él nos amó a nosotros primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mis hermanos, Dios es amor y Dios nos ama, pero Dios no tenía por qué amarnos. Nos amó no por lo que éramos, sino a pesar de lo que éramos. ¿Ok? Eso es lo más impresionante de ese amor, que nos mostró ese amor cuando no lo merecíamos, cuando no teníamos nada que ofrecer. Es más, cuando ni siquiera pensábamos en su amor, Él decidió amarnos a pesar de ello. ¿Se dan cuenta de eso? Nosotros todos cuando buscamos a alguien para amar o que nos ame, tenemos que sentirnos atraídos a ellos, ¿no es cierto? Tienen que tener algo especial que nos atraiga. Y luego tienen que tratarnos de cierta forma para nosotros ver que sí nos aman y entonces ya viendo que sí nos aman, empezar a invertir nuestros sentimientos, nuestro tiempo, etcétera, etcétera, en ellos. Pero mientras no nos muestren que ellos nos aman a nosotros, como que no es digno o no es digna de que le dé todo mi amor, de que le dé de que invierta mi tiempo en él o ella. Así es como amamos nosotros. Primero tenemos que ser atraídos por la persona y luego ver que la persona nos va a tratar como nosotros sentimos que debemos ser tratados. ¿Sí? Y eso es lo que les enseñamos a nuestros hijos e hijas también, ¿verdad? Especialmente cuando andan buscando novio o novia, que te trate bien, que te tenga todo lo que necesitas, todo lo que quieres, que se esmere por ti, que se esfuerce por ti, que se sacrifique por ti. Dios nos amó a nosotros cuando no teníamos absolutamente nada que ofrecer. Cuando estábamos muertos, cuando éramos débiles, fue cuando Dios nos amó a nosotros. Déjenme decirles algo que va a ofender a mucha gente y va a ofender a gente en línea, pero ya estoy acostumbrado. Dios nos amó a nosotros cuando no éramos dignos de ser amados por Él. No éramos dignos de ser amados por Él. Y Él nos amó de todas formas. ¿Sí? Romanos capítulo 5, comenzando con el versículo 6, dice esto: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos, Cristo, ¿qué hizo? Murió por los pecadores. Versículo 7 dice: es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. ¿Quién de ustedes se atrevería a morir en lugar de una persona buena? Ni uno. Aunque sea buena la persona. ¿En serio? Entonces quiere decir que por una persona mala se lo lleve, ¿verdad? Para nada. Yo no metería mi mamá decía, no metas las manos a la lumbre por nadie, me decía. ¿Sí? Entonces, noten por favor, es difícil que alguien muera por un justo, como ustedes mismos lo acaban de comprobar, porque ninguno de ustedes moriría por una persona justa. ¿Sí? Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Quizás encontremos una. Aquí desafortunadamente no hay ninguna. Así es que si es bueno, no espere que ninguno de sus, aunque sea bueno, no espere que ninguno de sus hermanos ponga su vida por usted. ¿Okay? Es bueno saberlo, ¿verdad? Note el versículo 8. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió? Cuando aún éramos pecadores, cuando todavía andábamos en el lodo, cuando estábamos todos sucios, cuando estábamos cubiertos en pecado, cuando andábamos haciendo todo aquello que era contrario a lo que la palabra de Dios dice que es bueno, puro, santo y justo. Eso fue cuando murió el Señor por los pecadores. Versículo 9 sigue diciendo: con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él.
Versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos ¿qué? Salvados por su vida. Y como si esto fuera poco, noten el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Y por qué? Porque Él nos amó. Porque si decidió mostrarnos su amor, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Quiero que se graben esto en su mente, que el Señor nos amó aun cuando no lo merecíamos, cuando no éramos dignos de ello. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 5, noten esto. A ustedes les está diciendo a los Efesios, y yo a través de la pluma de Pablo les digo a ustedes, y me encuentro entre ustedes, Él les dio vida, ¿cuándo? Cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ¿qué? De ira como todos los demás. ¿Qué era lo que había sobre las cabezas de cada uno de nosotros? Ira, la ira de Dios. Eso era lo único a lo que podíamos aspirar. Pero por el amor, ¿sí?, que el Señor mostró para con nosotros. Por la misericordia, noten ahí en el versículo 4. Pero Dios, cuya misericordia es ¿cómo? Abundante. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. ¿Se fijan? Mis hermanos, estábamos muertos. No había esperanza para nosotros. No había para dónde hacernos. De nuevo, lo único que podíamos esperar era que la ira de Dios cayera sobre nosotros un día. Pero Dios, por el gran amor con que nos amó, cuando aún estábamos muertos, nos dio ese amor, nos mostró esa misericordia y nos hizo hijos de Dios. No solamente nos reconcilió con Dios, sino que nos hizo hijos de Dios y le dio a Dios la habilidad para poder adoptarnos como sus hijos. ¿Sí? Le dio a Dios la habilidad para poder, porque sin Cristo no podemos ser adoptados por Dios como hijos de Dios, porque Dios no puede tener ningún contacto con nada que sea impuro, con nada que sea pecador, con nada que sea carne. ¿Sí? Pero en Cristo Él nos ve como sus hijos. Por eso se nos dice en 1 de Juan capítulo 3 y el versículo 1, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Entonces miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Pero no es nada más así, es en Cristo. Recuerden eso, es en Cristo. Y el mundo no nos conoce como hijos de Dios, ni nos quiere ver como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce a Él. Nos rechaza como hijos de Dios. No quiere tener nada que ver con nosotros porque somos hijos de Dios o porque decimos que somos hijos de Dios. Porque para ellos, al decir que somos hijos de Dios, estamos diciendo que somos mejores que ellos, que somos más santos que ellos, que tenemos mucha más habilidad nosotros para vivir una vida que agrada a Dios que ellos. Y les digo una cosa, hasta cierto punto es verdad. Pero la verdad es que la única razón por la que podemos ser vistos como hijos es por Jesucristo. Ahora, también es importante saber que ese amor que Dios nos ha mostrado a través y en Cristo Jesús es algo que nadie nos puede quitar y de lo cual nada nos puede separar. Es algo que nadie... Estamos en el amor de Dios en Cristo Jesús, nadie nos puede quitar ese amor. Estamos en el amor de Dios en Cristo Jesús, nada nos puede separar de ese amor. ¿Escucharon? Nadie ni nada. Me acuerdo hace mucho había una canción, nada ni nadie nos podrá separar. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿No? Entonces yo soy el más viejo aquí en la congregación. Ok. Bueno, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Noten, Romanos capítulo 8,
Versículos 35 al 39. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación. ¿Está pasando por tribulación? ¿Esa tribulación lo puede separar del amor de Cristo? ¿Del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Se siente angustiado aquí hoy? ¿Esa angustia lo puede separar del amor de Cristo? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Tiene hambre ahorita? ¿Esa hambre lo va a separar del amor de Cristo? Desnudez, peligro, espada, que es igual a la muerte. Versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque tenemos que recordar que en estos tiempos los cristianos estaban siendo perseguidos y en algunos casos estaban siendo ejecutados por su fe en Cristo. Y les está tratando de animar a los creyentes romanos, les está tratando de decir, no importa lo que les está pasando, no importa que los estén persiguiendo, no importa que estén pasando hambres, no importa que anden desnudos, si tuvieran que andar desnudos, no importa qué les está pasando, todo lo que les está pasando no los puede separar del amor de Cristo. Y es lo mismo que les digo yo aquí esta noche, no importa qué estemos pasando. No importa qué enfermedad, no importa qué situación con los hijos, con el cónyuge, nada nos puede separar del amor de Cristo. No importa qué situación en el trabajo, no importa qué situación final, no importa, nada nos puede separar del amor de Cristo. No importa lo que estemos pasando, como decía Samuel, la depresión o la ansiedad o lo que sea, no nos puede separar del amor de Cristo. Nada de eso nos puede separar. ¿Sí? Versículo 37 de Romanos 8 dice, sin embargo, en todo esto, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Ok, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? No porque andamos luchando nosotros en la batalla con la espada y con el escudo y porque andamos peleando por todos lados por nosotros mismos. ¿Por qué somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Y por medio de aquel que nos amó, sabemos que aunque estemos pasando por tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, de todas maneras somos más que victoriosos. De todas maneras tenemos la victoria. Y no hay manera que vayamos a perder. No hay manera que vayamos a perder. Cuando lleguemos al cielo vamos a llegar invictos. ¿Ok? Pastor, pero a veces se siente como que se está perdiendo. Pues no está perdiendo. Lo que para el mundo es una derrota, para Dios es una victoria. ¿En dónde sufrió su mayor derrota Satanás? En la cruz. Y él miró la cruz como la derrota de Dios y de Jesucristo. Pero fue la mayor victoria que Jesucristo pudo obtener en contra de Satanás y en contra de la muerte. La cosa es que nosotros no estamos acostumbrados, la mayoría de nosotros no estamos acostumbrados a perder. Siempre andamos buscando cómo sacarle la vuelta, cómo meterle la zancadilla, cómo derribar nuestros gigantes. No queremos perder para nada, no queremos perder. Pero aun cuando muriéramos, aun cuando estuviéramos pasando por todas estas cosas, en todo ello somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luego noten lo que dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué hay que no haya sido creado? Todo. No hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Así es de grande el amor de Dios. Y es importante que conozcamos este amor porque el amor del creyente hacia los demás debe ser un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. ¿Escucharon eso? Presten atención a eso que acabo de decir, ¿ok? Es importante que conozcamos este amor de parte de Dios hacia nosotros, porque el amor del creyente hacia los demás
debe ser un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. De todos los que están aquí, ¿quiénes son los demás y no usted? Todos, ¿no es cierto? Todos son los demás. Entonces, nuestro amor hacia los demás debe ser manifestado de la misma manera, debe ser un reflejo del amor de Dios hacia mí. Sí, debe ser un reflejo del amor de Dios hacia mí. Debemos amar a los demás y amarnos los unos a los otros de la misma forma que Él nos amó y nos ama aún. De nuevo pregunto, ¿cómo nos amó Dios? Completamente nos amó, porque lo merecíamos. ¿Éramos dignos de ello? ¿Teníamos algo que darle a cambio de ese amor? No. Sin embargo, nos amó, ¿verdad? Y si nuestro amor por los demás va a ser un reflejo de ese amor, ¿cómo debemos nosotros entonces amar a los demás? Échense ese trompo a la uña. Porque está, ¿verdad, pastor? Pero eso está demasiado. No, porque eso es lo que la palabra de Dios nos llama a hacer. ¿Sí? Entonces nosotros como creyentes en Cristo, que hemos sido amados por Dios de esa manera que les he estado describiendo, debemos amar a los demás y amarnos los unos a los otros de la misma forma en la que Él nos amó y nos ama aún. Noten lo que Pablo les dice a los Efesios en Efesios capítulo 5 y los versículos 1 y 2. Noten, Efesios 5 versículos 1 y 2. Noten por favor. Por tanto, ¿qué dice? ¿Cómo qué? Ok, Dios nos ama tanto, el Señor nos ama tanto que nos ha dado la potestad de ser hechos ¿qué? Entonces, como hijos amados, ¿qué debemos hacer? ¿Está claro? Entonces no hay para dónde hacernos. Aunque nos queramos mover así para zafarnos de eso, no podemos, ¿verdad? Porque es lo que la palabra de Dios dice. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Y luego noten lo que nos dice en el versículo 2, Efesios 5:2. ¿Vivan en qué? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. ¡Ah, caramba! Entonces debemos vivir en amor y amar de la misma forma en la que Cristo nos amó y entregarnos nosotros por los demás, así como Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso nos hará que seamos una ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. ¿Cuántos queremos ser una ofrenda a Dios de aroma fragante? ¿Con qué comienza? Con el amarnos los unos a los otros. Con el amar a los demás de la misma forma que Él nos amó y nos ama a nosotros. ¿Se dan cuenta de eso? Es el día del amor y la amistad. El fundamento del amor es Dios, porque Dios es amor. Y si en realidad vamos a amar, tenemos que amar como Dios lo hace. ¿Sí? Esa es la clase de amor que nos llama a tener los unos por los otros. ¿Sí? Colosenses capítulo 3, los versículos 12 al 14. Noten lo que dice ahí. Por lo tanto, ¿como qué? Escogidos de Dios. ¿Somos qué? Santos y amados. ¿Qué debemos hacer? Revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Versículo 13. Sean mutuamente tolerantes. En otras palabras, tolérense los unos a los otros. Aguántense los unos a los otros. Es lo que quiere decir. Pero es que me cae re gordo. Aguántalo. Es que me cae re gorda. Aguántala. ¿Sí? Sean mutuamente tolerantes. Y luego noten, si alguno tiene una queja contra otro, ¿qué dice? Perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Cómo nos perdonó Cristo a nosotros? ¿A medias? ¿Algunos pecados, pero no todos? ¿Nos perdonó y nos perdona cuando cometemos esos pecadillos aceptables o nos perdona cuando cometemos pecaditos, pecados y pecadotes?
nos perdona todo, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra de Dios nos está llamando a perdonarnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos perdonó. Ay, Dios, lo siento, es el día del amor y la amistad. Y tenemos que conocer acerca del amor de Dios para poder aplicar ese amor de Dios a todas nuestras otras relaciones. Noten el versículo 14, y sobre todo, por encima de todo eso, como si eso no fuera lo suficiente para el Señor, sobre todo, revístanse ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Vínculo quiere decir unión o atadura de una persona o cosa con otra. ¿Sí? Quiere decir unión o atadura de una persona o cosa con otra. Entonces lo que nos ata los unos a los otros es ¿qué? Lo que ata a los cónyuges es ¿qué? Lo que ata o lo que debe atar a los padres con los hijos es ¿qué? Lo que debe atar a los hijos con los padres es ¿qué? Y así sucesivamente en todas nuestras relaciones personales. ¿Sí? Todo comienza con el amor. Pero comienza con el amor de Dios, y solamente cuando construimos el amor por los demás sobre lo que es el amor de Dios, podemos estar seguros de que ese amor va a producir el fruto que el amor fue creado para producir. No pensemos que nada más porque decimos te amo, ya con eso las cosas van a... No, el amor es más que un sentimiento, es más que palabras, el amor es acción. El amor tiene que verse en acción, por eso lo podemos conjugar, es un verbo. Yo amo, tú amas, él ama, ella ama, nosotros amamos, vosotros amáis, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les puedo decir, los amo a todos con el amor de Cristo. ¿Cómo van a saber que es cierto? Si se los demuestro con hechos, ¿no es cierto? De igual manera, la persona que tienen a un lado, si es su cónyuge, la única forma que él o ella va a saber que los aman es si se lo demuestran con hechos. Sus hijos van a saber que los aman si se los demuestran con hechos. No solo con decir te amo, o con decir te amo, pero cuando te pones así. ¿Se imaginan que Dios nos dijera te amo, pero cuando te pones en esas... Como decía mi mamá, Carlos Manuel, eres mi hijo y te amo, pero cuando te pones así, ay Dios. Sí, no es así. Sí, entonces sobre todo revísense en amor, que es el vínculo perfecto. Okay, entonces, ¿me creen que debemos amar a los demás como el Señor nos ama a nosotros? Por si las dudas hay alguien que no crea todavía. En 1 de Juan capítulo 4 y los versículos 11 y 12. Noten lo que dice. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Okay, ya lo subrayaron en su Biblia, ya le pusieron un círculo ahí para que se acuerden. Hermanos, amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, noten, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios permanece en nosotros? Si nos amamos los unos a los otros. ¿Sí? Si nos amamos los unos a los otros. Sabemos entonces que Dios permanece en nosotros. ¿Se acuerdan de los dos principales mandamientos? ¿Se acuerdan aquel escriba que le fue a preguntar al Señor, Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Amarás al Señor tu Dios con toda tu y con todo tu entendimiento. Algunos son 4, otros son 3, pues todo. Es el primer mandamiento y el más importante. Y el segundo es semejante, es que como a ti mismo. ¿Cómo se ama usted? Es que nos amamos mucho. Nos amamos mucho. Entonces así tenemos que amar así tenemos que amar al prójimo. ¿Su cónyuge es su prójimo? ¿Sus hijos son su prójimo? ¿Sus padres son su prójimo? ¿Necesito decir más? ¿Verdad?
Y luego si son creyentes, no solamente son nuestro prójimo, sino que son ¿qué? Nuestros hermanos en Cristo también. Entonces, ¿cómo deberíamos amarlos? Como el Señor nos amó a nosotros. ¿Se imaginan cómo serían nuestras relaciones personales si amáramos de esa manera? ¿Se imaginan cómo sería nuestra relación con nuestros cónyuges, con nuestros padres, con nuestros hijos? ¿Sí? Si amáramos como la palabra de Dios nos llama a hacerlo, ¿se imaginan qué sucedería? ¿Cómo serían nuestras relaciones, nuestra relación de hermanos los unos con los otros? Y ya sé, no me tienen que decir, algunos lo están pensando. Siempre hay razones por las que no podemos, siempre. Pero es que, pastor, usted no sabe. Si usted no sabe la clase de marido que tengo, si usted no sabe la clase de esposa que tengo, si usted no sabe la clase de hijos que tengo, es que usted no sabe lo malo que fue mi madre, es que usted no sabe lo abusivo que fue mi padre, es que usted no lo sé, no lo sé, a menos que usted quiera compartirlo conmigo, pero no lo sé. Hay muchas razones, siempre hay muchas razones por las que no podemos hacerlo. Pero hay una sola razón por la cual debemos hacerlo. ¿Cuál es? Porque el Señor nos está diciendo a través de su palabra, nos está mandando a través de su palabra que lo hagamos. Así de sencillo. Eso es lo que Dios nos está diciendo hoy en el Día del Amor que debemos hacer. ¿Sí? Ahora, de nuevo, si el amor de Dios hacia nosotros es el fundamento para el amor que nosotros vamos a mostrar a los demás, ¿cómo se verá ese amor? ¿Cómo se va a ver ese amor? Va a ser un amor de completa entrega, ¿no es cierto? Va a ser un amor de sacrificio, como Él se sacrificó. Va a ser un amor en el que lo más importante para nosotros va a ser la persona amada. Y les digo una cosa, no vamos a necesitar el 14 de febrero. Porque todos los días va a ser el 14 de febrero. Ahora no me malentiendan, está bien, 14 de febrero. Los angelitos con flechas y los chocolates y todo ese argüende, está bien. Pero no debemos relegar el amor de Dios, el amor que Dios nos ha dado a nosotros. No se lo debemos de privar a las personas a las que decimos amar, ¿sí? Hasta que llegue este día. Lo debemos hacer diariamente, debemos de practicarlo. Porque la práctica que hace, ¿mande? La perfección. La práctica nos ayuda a llevar a cabo lo que el Señor nos está diciendo que hagamos. Así es que, saliendo de aquí, practíquelo. Ame a la persona que tiene a un lado. Mañana cuando se levante, ame a las personas con las que se levanta. Cuando vaya al trabajo, ame a esas personas. Pero no merecen que los ame, así como nosotros no merecimos que Dios nos amara a nosotros, pero nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Si hacemos esto, mis hermanos, si usamos el amor de Dios como nuestro fundamento, nos vamos a ahorrar tanto sufrimiento, nos vamos a ahorrar tantas alegatas, y saben que también nos vamos a ahorrar mucho dinero. ¿Saben por qué? Porque no vamos a necesitar terapias ni conferencias para matrimonios, ni nada de eso. Vamos a tener todo lo que necesitamos en el amor del Señor, que Él nos ha dado a nosotros. Amén. Así es que, ámense los unos a los otros, como el Señor los ha amado a ustedes. Es día del amor y la amistad. Vivamos en el amor de Dios y mostremos el amor de Dios a los demás. Amén. Vamos a orar y vamos a orar por los alimentos también, para poder ir a disfrutar de ellos. Les exhorto a que vayan rápido. Voy a orar y mientras voy caminando para allá digo amén cuando ya esté allá. No, no es cierto, no es cierto. Inclinen su rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por ese amor tan grande que has tenido para con nosotros. Gracias porque ese amor debe ser el fundamento de toda relación de amor que tenemos, Señor, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras amistades, con nuestros familiares, Señor. Que ese sea el fundamento, ese amor de sacrificio que tú nos has mostrado a través de tu palabra.
Señor, que podamos reconocer que no éramos merecedores de tu amor, pero sin embargo, aun cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, aun cuando no éramos dignos, aun cuando no nos merecíamos, tú nos amaste a nosotros primero, Señor. Y ahora nosotros te amamos a ti. Ayúdanos a demostrar ese amor siendo obedientes a tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a mostrar el mismo amor que tú mostraste por nosotros hacia nuestros semejantes, comenzando con los de nuestra propia casa y siguiendo hacia afuera con nuestros hermanos en Cristo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de escuela, por donde quiera que vayamos, que la fragancia del amor de Dios vaya con nosotros, Señor. Padre Santo, te damos gracias ahora por los alimentos que vamos a poder disfrutar. Señor, te pedimos que los bendigas, te pedimos que los bendigas a nuestro cuerpo también. Gracias por las manos que prepararon cada uno de ellos, Señor. Bendíceles. Y Padre Santo, que podamos disfrutarlos con gratitud en nuestro corazón y que podamos hacerlo todo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.